Voy a buscar el PowerPoint que estábamos analizando. A ver. Ustedes, por último, me recuerdan si hay algún punto que no he mencionado dentro de lo que estamos viendo. El otro día alcanzamos a ver definición de conducta innata, me parece, y también algo, no completo quizás, de conducta instintiva. Y por ahí estábamos, ¿no es cierto? Entonces, voy a retomar algunas ideas centrales desde acá, pero rápido, y nos metemos en los aspectos fundamentales de la sesión de hoy día. La conducta, cualquier duda, pregúntala en cualquier momento. Es que según yo habíamos quedado como estábamos viendo la etología clásica, y ¿Sí? habíamos quedado al principio de eso. Al principio de la etología clásica. Entonces, Yo también creo, profe. ya, esta específicamente no habíamos alcanzado entonces a ver nada. No, Solo habíamos alcanzado a ver el concepto de conducta, pero no innato ni instintivo. Perfecto. Por eso es bueno preguntarle porque justo anoche estaba en una clase que les hago al bachillerato de etología y estamos como muy parecidos en los temas, pero claro, esa temática la habíamos alcanzado a analizar con ellos. Déjenme ver, entonces, se me quedó pegado el PowerPoint. Pues hay que dejarlo compartir un poquito para retomar de nuevo la presentación. A ver, entonces, recopilando algunos elementos, tenemos que considerar que la etología es una escuela, y que eso me acuerdo que lo estuvimos conversando, derivada de la zoología. Que la zoología clasifica los animales o los organismos del reino animal y también estudia sus características morfofuncionales, ciclos de vida, modo de vida, que es aspecto de la conducta, pero general, etc. Y que eso es un vínculo no solo del pasado, sino también actual, porque se requiere justamente a la zoología para poder hacer estudios de etología, porque si no sabemos de qué especie se trata, no podemos, ¿no es cierto?, hacer estudios de conducta, porque el primer punto es saber de qué especie se trata. La etología, y para eso nos sirve esta primera diapositiva, se fue haciendo conocida con los estudios de Konrad Lorenz, especialmente en las aves. Él también estudió bastante los peces. Y a partir de los años 1930, él fue haciendo estudios en aves, que me voy a referir a algunos de estos aspectos. Y en los años 1950 ya se fue haciendo conocida como tal la etología. Y que tiene un nombre propio, ¿no es cierto?, que viene de ethos, que quiere decir costumbre, y logos, que quiere decir estudio. Por lo tanto, el estudio de las costumbres de los animales es como el primer significado del término etología. También ethos quiere decir conductas, por lo tanto, el estudio de las conductas de los animales, tomando en cuenta que nosotros también estamos en el reino animal, por lo tanto, no excluye, y nunca los etólogos clásicos excluyeron a la especie humana dentro del análisis del comportamiento desde la perspectiva de la etología. ¿Ya? Eso por un lado. Es una escuela que estudia comparadamente la conducta en el reino animal, y este enfoque comparativo viene de Darwin, porque Darwin planteaba que las especies que son parientes evolutivas más cercanas tienen conductas innatas, que ya nos vamos a meter a las definiciones, conductas innatas que son más parecidas
porque comparten ancestros, conductas heredables. No se sabía nada de genética en la época de Darwin, estaba hablando 1857, 1859 y 1879, las publicaciones principales de Darwin para lo que es el ámbito que estamos hablando, pero no sabía nada de genética, no sabía cómo se heredaban las características. Pero sí, Darwin planteaba que había conductas innatas en las especies que se heredaban y que por lo tanto las especies con mayor cercanía evolutiva, que los ancestros comunes son más cercanos, efectivamente deberían tener más similitud de las conductas innatas respecto a especies que estaban más alejadas. ¿Ya? Es un planteamiento importante que la etología considera en sus definiciones iniciales. Y por eso dejé de compartir en este minuto, para Konrad Lorenz, Darwin era el primer padre de la etología. ¿Ya? Porque lo que hicieron los etólogos clásicos fue tomar a partir de Darwin y actualizar los planteamientos de Darwin para lo que se refiere mediados de los años 50, y de esa manera, ¿no es cierto?, llevar el desarrollo del marco teórico de la etología a la actualización, ¿no es cierto?, de esos años. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Una consulta. Sí, consulta nomás. Esta semejanza que escribe Darwin sobre las conductas de las especies cercanas entre las especies que tienen cierto, ¿cómo se llama? Ancestro cercano. Eso mismo, eso es lo que como que define que las experimentaciones como en animales puedan servir para como productos humanos. Como que es como va por esa mano ese. Se Mira, podría definir, él o no, sea, se podría llevar en eso. o sea, la aplicación de eso podría estar relacionado, pero en realidad Darwin a lo que va, porque la fisiología va como por un carril paralelo y posterior a Darwin avanzando, que esos planteamientos de Darwin pueden servir para, mira, pueden servir para muchos aspectos de investigación y de desarrollo científico, pero Darwin lo que quería en realidad era proponer un mecanismo de historia de la vida en el planeta, y lo que propone, primero que nada, es que las especies evolucionan, que van cambiando en el tiempo, y posteriormente propone un mecanismo de cambio, que el principal, pero no el único, como lo vamos a ir viendo después, corresponde a la selección natural. Teniendo en cuenta eso, claro, hay especies que son más cercanas unas a otras, ¿no es cierto? Pero Darwin no tenía mayor interés, o no era su foco, la aplicación que tuviera esto hacia lo que son las ciencias biomédicas, por ejemplo, pero sí que eso va a repercutir posteriormente en los enfoques, va a repercutir en los enfoques disciplinarios en otras áreas. Pero sí lo que él pretendía era plantear, ¿no es cierto?, una explicación a la evolución desde las primeras células en adelante a lo que es la vida en el planeta. Eso principalmente. Que eso tiene muchas aplicaciones, indudablemente, y tú lo planteas, digamos, una de sus potenciales aplicaciones, lo cual es correcto, porque especies más cercanas, también fisiológicamente, anatómicamente, también van a ser más parecidas. Entonces, no solo conductualmente en su conducta innata. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Imagínense ustedes que en muchas facultades de medicina, que es medicina humana, tienen un curso que se llama medicina evolutiva. O en otras carreras de medicina en diversos países tienen un curso de evolución directamente. Entonces, que en el fondo
han tomado esta visión darwiniana para incluso el enfoque de las enfermedades en la especie humana. Así que no es menor, ¿eh? No es menor ese punto, pero eso fueron como aplicaciones posteriores, ¿ya? Pero Darwin, su gran objetivo, y en el libro El origen de las especies, por medio de la selección natural, él plantea que el objetivo 1 era proponer que las especies evolucionan, o sea que las especies cambian en el tiempo, lo cual para esa época no era obvio. El mundo científico estaba bastante dividido en eso. Había muchos que eran naturalistas que creían que no había evolución. Por lo tanto, a partir de comienzos de los 1800, primero Lamarck y después Darwin postulan dos teorías fuertes en relación a la evolución de la vida en la Tierra. Entonces Darwin, su objetivo era proponer que existe la evolución, que las especies han ido cambiando a través del tiempo. Y el segundo objetivo de Darwin fue proponer un mecanismo para explicar la evolución, ¿ya? Que además hay muchas otras aplicaciones que van desarrollándose. Y por eso que Darwin, yo diría, desde el marco de las ciencias biológicas, es el científico más relevante, el naturalista más relevante, porque cambió la visión, ¿no es cierto?, de la biología, e incluso con impacto en la sociedad, porque le quitó, como quien dice, el podio a la especie humana, que la especie humana estaba acá arriba y todas las demás especies estaban hacia abajo. Esa visión cambia a partir de Darwin. La visión, digamos, que la especie humana es una especie más. Y Darwin se llevó por unas críticas salvajes en esos años por parte de, bueno, de la religión, partiendo de los obispos para abajo, y de la aristocracia también, porque le quitaba a la especie humana como el hecho de ser superior, y que eso tenía que ver casi por una cuestión de divinidad. Entonces, por eso que sacaron caricaturas que ponían a Darwin con un cuerpo de mono y la cabeza de Darwin, etcétera, como para denostar esa visión. Pero fue la que científicamente se fue imponiendo e incluso, ¿no es cierto?, ha trascendido hasta la visión que hay en la sociedad respecto a la especie humana, no desde el ámbito de la religión, pero sí en el ámbito de las ciencias sociales y las ciencias biológicas también. Por lo tanto, el científico más relevante en la historia, desde el punto de vista del cambio de paradigma, de lo que estamos en todo el ámbito de las ciencias naturales, de la biología, la psicobiología, yo diría que es Darwin. Hay varias preguntas, pero algunas que no vamos a poder contestar hoy día, porque viene justamente muy luego las teorías evolutivas, porque ahí me pregunta Verónica la diferencia entre teoría Lamarck y Darwin. Tienen solamente como una pequeña sinopsis para contestar algo, para que no quede con toda la, ¿no es cierto?, la interrogante, que coinciden en ciertos puntos. La teoría de Lamarck fue la primera teoría publicada en un libro a comienzos de los 1800, teoría seria, que propone una visión diferente a lo que pregunta más abajo ahí Constance, a la visión fixista, que la ficción fixista es la que postulaba que las especies no cambian, viene de fijo. Había muchos naturalistas que eran fixistas o fijistas antes de Lamarck y de Darwin. Y, por un lado, Lamarck propone que existe evolución, al igual que Darwin, que la evolución es gradual. Eso quiere decir que es lenta. Coincide en eso Lamarck y Darwin. Y que es continua. También coincide Lamarck y Darwin en eso. En lo que no coinciden es en el mecanismo evolutivo, o sea, el mecanismo que genera el cambio. De forma muy resumida, para Lamarck es el uso y el desuso de los órganos o estructuras. Y con el que se va utilizando más, se va desarrollando más y lo heredan los descendientes. Y que eso se transmite a la descendencia
por un mecanismo que propone que es la herencia de los caracteres adquiridos, que los cambios de los progenitores pasan a la descendencia. Pero el uso, el desuso, y ahí viene la idea que la necesidad crea al órgano, es como el planteamiento lamarckiano así que lo resume. Y Darwin propone como mecanismo principal, pero no como único mecanismo, la selección natural, que es un mecanismo que vamos a estudiar en detalle, o en bastante detalle, en las próximas clases, en una de las próximas clases, por lo tanto ahí lo van a analizar, pero selección natural implica que existiendo variaciones, algunos organismos tienen más posibilidad de sobrevivir y reproducirse que otros y dejan más descendencia que heredan esos caracteres. Y el ambiente juega un rol importante de un filtro en la evolución. Eso resumiendo, pero igual yo creo que es importante, aunque es un tema que es muy interesante que pregunta Constanza, efectivamente hay por lo menos una clase completa dedicada, que sería una mañana dentro del horario que trabajamos, dedicada a teoría evolutiva. Entonces ahí lo vamos a ver más en detalle, pero para que no quede con la interrogante, ¿no es cierto? Y que le sirve a todos, indudablemente, conversar y adelantar un poquito eso. Entonces, Darwin, por eso la relevancia, ¿no es cierto?, de Darwin para lo que es la etología también. Entonces, no solo es considerado el padre de la evolución, sino también de la etología, incluso para el mismo Lorenz. La etología estudia, y aquí cambié de PowerPoint, comparadamente la conducta en el reino animal, incluyendo por lo tanto la especie humana. Es una escuela descriptiva que describe conductas y también analiza, o sea, es una escuela analítica, descriptiva de la conducta y analítica de la conducta. ¿Ya? Es una escuela que tiene un enfoque evolutivo, es una escuela neodarwinista, porque acepta los postulados de Darwin, pero de acuerdo al neodarwinismo, que vamos a ver que es la actualización de la teoría Darwin, que se planteó en los años 1950 más o menos. Es una escuela que se originó en Europa, la etología, y hablamos de etología clásica para referirnos a la etapa de inicio, 1950, según algún autor un poquito después, y de consolidación de la etología, hasta los años 70. Y desde mediados de los 70 a la fecha hablamos de etología moderna, que es lo que trabajamos en el ámbito actual. Eso es como para el marco de referencia inicial. Yo coloqué, ¿no es cierto?, algunos personajes relevantes, como Darwin, como 3 etólogos clásicos, como que ellos recibieron el premio Nobel en los años 1970. En esa década, Lorenz, Tinbergen y Carl von Frisch, por el aporte a la comprensión del comportamiento animal y comportamiento humano, a las dos cosas. Y está Jane Goodall, para todos los que nos hemos dedicado, no exclusivamente en etología, pero sí principalmente al estudio de la etología de los primates, que Jane Goodall tuvo mucho impacto en las generaciones de la edad mía y más jóvenes que yo cuando se daban justamente en televisión abierta, no había todavía televisión satelital, cuando yo estaba en el colegio. No voy a decir el año, pero ya ni me acuerdo, pero efectivamente veíamos los documentales de Jane Goodall y que incidió mucho de nosotros el interés no por la zoología, porque a mí me gustaba la zoología desde muy chico, pero sí por el estudio de los primates. Así que una pionera dentro de lo que es el estudio de campo en lo que se refiere comportamiento, en el caso de ella, de chimpancé, por 30 años, un poco más incluso, en la reserva de Gombe. Cualquier duda en plantear en cualquier momento, la idea hoy día es recopilar un poco
y avanzar en los conceptos que queremos destacar hoy día también. La metodología que se usa para, y que lo vamos a conversar más adelante también, para investigar etología, debe ser lo más rigurosa posible, que sea lo más objetiva posible. Para eso, los que trabajamos en etología moderna nos basamos principalmente, pero no exclusivamente, a partir de ciertas publicaciones de Jane y de Stuart Allman de los años 70, que proponen técnicas para ir objetivizando la observación, independientemente de esta observación sea en terreno, sea en cautiverio, en semicautiverio, en zoológicos, en centros de rehabilitación de fauna, por ejemplo, que sea manteniéndose como un estímulo neutro el observador, que es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el zoológico, o en lugares de terreno, o como lo hizo Jane Goodall, como lo ha hecho, lo hizo Diane Fossey también, Barbara Smuts, que está en la foto al lado derecho abajo, que se introducen en un grupo y lo estudian desde adentro. Y lo estudiaron desde adentro. Se puede actuar como observador neutro o se puede actuar de manera, podemos decir, interactiva, pero para ser aceptado en un grupo, que eso se usa en primates, en terreno muchas veces, pero después mantenerse como observador neutro. Aquí hay técnicas, que voy a aprovechar de colocar en el chat también los términos, que llamamos técnicas, y que las vamos a conversar un poquito más adelante también, de muestreo y registro conductual. Muestreo y registro conductual. El muestreo se refiere, y que esto depende de la pregunta de investigación, de la o las hipótesis de trabajo. Yo me tengo que plantear, ¿no es cierto? El equipo de investigación tiene que plantear, bueno, ¿qué observo? Esto es lo que se refiere al muestreo, ¿ah? ¿Qué observo? Y eso va a depender de la pregunta de investigación y la hipótesis. Por ejemplo, el caso de nosotros que hemos estudiado por décadas los babuinos, los papiones sagrados en cautiverio. ¿Qué conductas observo? ¿Las observo todas las conductas o vamos a observar algunas conductas? ¿No es cierto? Y también es una decisión de muestreo. ¿A quiénes observo? ¿Observo solo a los adultos o también voy a observar la conducta de las crías? Uno habitualmente parte cuando empieza a estudiar un grupo para ir conociendo la conducta que tienen los miembros de un grupo por estudios o decisiones de muestreo más generales. Primero, ¿no es cierto?, hay que interiorizarse qué realizan los organismos de una especie. Y eso se refiere al concepto de etología clásica, que todavía es vigente y es importante, no solo vigente, sino que es importante, que es el concepto de etograma. Que por ahí algo, ¿no es cierto?, hemos planteado que para los etólogos clásicos el etograma correspondía al 100% de las conductas de una especie. Todas las conductas de una especie. Pero en la actualidad sabemos que eso es muy difícil de observar, incluso en cautiverio. Por lo tanto, que el etograma se refiere en la actualidad a un repertorio representativo
podemos decir de la mayoría de las conductas de una especie. Ahí les puse la idea central. Repertorio representativo de la mayoría de las conductas. Eso corresponde al etograma. Entonces, muchas veces uno parte para interiorizarse de qué acciones observables o qué conductas tienen los organismos de la especie que nos interesa, identificando el etograma. Uno observa, anota conductas, le pone nombre, las define descriptivamente. Eso se refiere al etograma. Entonces ahí tiene que ver, respecto a qué observo, sería todas las conductas que pueda identificar, para el ejemplo que yo estoy analizando. ¿A quiénes observo? Ahí va a depender. Puedo partir por los adultos, después por las crías, después por los juveniles, eso puede ir variando. Pero es una decisión de muestreo, ¿se fijan? Yo también puedo trabajar con etogramas parciales. Como por ejemplo, que es lo que nosotros hemos hecho bastante, el etograma de conductas agresivas. En alguna especie. Que el etograma sin apellido es el etograma general. El etograma que uno le pone, por ejemplo, etograma de cortejo y apareamiento, que sería solo esas conductas, etograma de conducta agresiva, etograma de conductas sociales, etograma de conductas, por decir algo, territoriales, y así. Uno puede tener etogramas específicos, pensando que es muy difícil obtener en los tiempos que muchas veces requieren los proyectos de investigación, etogramas completos, que para un vertebrado superior como mamífero se habla que por lo menos hay que observar 1000 horas a miembros de una especie para tener no todo el etograma, sino un etograma más o menos representativo. Lo cual rara vez se hace. No porque no se quiera hacer, sino por los tiempos, los presupuestos, una serie de aspectos que rara vez se hace. Tener un etograma así observándolo directamente. Además que hay que nutrirse de lo que está publicado también, de lo que está previamente publicado. No es que tengamos que cada vez partir de cero. Si hay un listado publicado de una especie, uno empieza a cotejar, se los va identificando esas conductas y va agregando otras. A veces uno prefiere partir de cero poniéndole nombre a las conductas, que es lo que se llama una observación ad libitum, que quiere decir una observación libre, que es un término en latín, que quiere decir eso, ad libitum, que es una observación libre, que nosotros hemos usado esa estrategia. Con los papiones usamos eso. Llegamos, en muchas sesiones, anotábamos conductas y después las definíamos, y después que las teníamos definidas íbamos a la bibliografía para saber si coincidían, si cambiábamos nombre a lo que nosotros habíamos puesto como nombre inicial, y ahí íbamos ajustando, como una manera de no ir sesgados en las primeras observaciones. Por lo tanto, siempre se recomienda partir con observaciones ad libitum que son abiertas, sin un sesgo previo. Y ahí uno va anotando. Y la otra es, bueno, y así después, ¿no es cierto?, en otros proyectos uno ya define qué conductas y a quiénes va a observar, etc. Esas son decisiones metodológicas de investigación que tienen que ver con una decisión de muestreo. Y el otro término es lo que se refiere al registro conductual. Que aquí se refiere, porque ya la decisión de muestreo es primero, la decisión de muestreo es primero. ¿Qué conductas son las que voy a observar y a qué individuos voy a observar? Eso es lo primero, y eso viene, ¿no es cierto?, de la pregunta de investigación y las hipótesis de trabajo. Teniendo eso, yo digo, ahora, ¿de qué manera lo voy a hacer en el tiempo? Que puede ser un registro discontinuo y este registro discontinuo
yo lo recomendaría solamente para partir una investigación y tener como un muestreo, un catálogo de conductas en un grupo. Por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros? Identificábamos ejemplares, por ejemplo, 2 machos y 2 hembras, los babuinos, y cada 5 minutos registrábamos la conducta. Por ejemplo, partía con el macho A, después pasaba al macho B, después a la hembra A y a la hembra B, iba observando desfasados 1 minuto cada uno de ellos en tiempo, por 30 segundos, qué conducta estaba haciendo y con quiénes interactuaba, quiénes eran los vecinos más cercanos y qué interacción tenía. Entonces, y después volvía al macho A, y después el macho B, la hembra B. Por lo tanto, cada 5 minutos teníamos como una fotografía, que sería en realidad ahora como una filmación corta de 30 segundos, de qué estaba haciendo cada animal. Ese es un registro discontinuo. Yo lo recomiendo para etapas iniciales solamente para ir conociendo repertorios de conducta. Porque uno puede tener, imagínense, va rotando animales y uno puede tener cientos de datos por cada ejemplar. Y si varios investigadores están haciendo lo mismo paralelamente, pero con otros animales, uno puede tener, que era lo que hacíamos nosotros 3 veces a la semana en los años 90, que efectivamente teníamos registros de más de 100 registros, varios cientos de registros por animal. Y teníamos, por lo tanto, los repertorios conductuales de ellos, los etogramas. Pero para estudios ya más avanzados, es más recomendable el registro continuo. ¿Por qué? Porque hay conductas que son muy rápidas y que no son tan frecuentes, ¿ya? Que van ocurriendo. Por ejemplo, un mordisco. Duró 2 segundos. Y justo ocurrió en el tiempo que no le tocaba a uno observar ese animal. Si yo estoy observando de manera discontinua, no lo puedo anotar. Porque si no le estoy haciendo trampa al mismo sistema de toma de datos que yo elegí. Y lo pierdo nomás, esa conducta. Pero sí me sirve para tener como un escaneo, ¿no es cierto?, de conductas cada cierto tiempo que tienen los animales. Pero pierdo información, una cópula. Una cópula en los papiones dura de 5 a 8 segundos. Y la posibilidad que justo toque, cuando toca registrar ese ejemplar, se pierde. Claro que uno en el ítem observaciones lo anotábamos, porque era una información valiosa, pero hay muchas otras que se puede perder. Entonces, el registro continuo, ¿qué ventaja tiene? Yo parto en el tiempo cero, supongamos, en este minuto parto registrando la conducta, por 30 minutos sin parar. Y todo lo que quede registrado en esos 30 minutos, lo voy a poder utilizar para los análisis posteriores. El registro continuo, ¿cuánto debe durar? Varía. Puede durar 30 minutos, tú paras 5, 10 minutos para no perder la concentración, ¿no es cierto? Conversar cualquier duda que hubo, etcétera, y partes con otra sesión de registro continuo de otros 30 minutos, y puedes repetir muchas así, o de 1 hora. Nosotros hacíamos registro de 50 o 60 minutos en los papiones, y ahí parábamos unos minutos y seguíamos así. Pero, por ejemplo, en terreno, cuando observábamos los loros tricahue, hacíamos registro de 6, 7 horas, sin parar. Era agotador, pero ¿por qué? Porque estábamos en terreno, había implicado costos de tiempo, de esfuerzo y económico de proyectos, y que íbamos por un fin de semana a la 6ª región a observar tricahue, y que partían a las 5 de la mañana con su actividad estos loros. Por lo tanto, en realidad a 5:30, entonces a las 5 teníamos que estar en los cerros metidos esperando a los loros para poderlos observar hasta las 9 de la noche. Y ahí no podíamos darnos el lujo de parar. Entonces, pero uno igual, ¿qué hacía? Paraba cada 5 minutos,
O sea, hacía 1 hora, 5 minutos de descanso, otra hora, 10 minutos de descanso, otra hora, 10 minutos de descanso, y así para poder estar 8 o 9 horas en un día observando, pues si no uno queda liquidado. Y además se va filtrando también. Verónica tiene la mano levantada por lo que veo aquí. Profesor, tengo una pregunta respecto a algo que dijo antes sobre el ad libitum Ya. como una forma de investigación para evitar el sesgo. Y quería comentar que es como completamente diferente a lo que nos enseñan en metodología de la investigación para estudiar a las conductas humanas, se podría decir, que hay que definirlo todo previamente con una Perfecto. bibliografía de no más de 5 años. Perfecto. ¿Cómo hace usted esa relación? Oh, excelente, excelente pregunta. Ahí hay un punto, yo diría, fundamental, que estudios, ¿no es cierto?, de comportamiento humano. Voy a dejar de compartir el PowerPoint un poco porque así veo cualquier duda más rápido, ¿eh?, en el chat. Ahí sí. Aspectos de estudios de comportamiento humano, ¿no es cierto?, que principalmente de las ciencias sociales, la psicología, la antropología, la sociología, etcétera, hay muchos, y efectivamente, y comparto, que hay que nutrirse, ¿no es cierto?, de las definiciones, podemos decir válidamente, científicamente, ¿no es cierto?, obtenidas, y no tener que partir de cero, propiamente tal, y coincido con lo que a ustedes les plantearon en metodología de la investigación para la especie humana, porque ya hay un avance enorme respecto a definiciones, hay definiciones anatómicas, hay definiciones que son las descriptivas, y desde aspectos funcionales también. Por lo tanto, y mientras más actualizada sea, mejor, ¿ya? Por lo tanto, la comparto. Lo que pasa que cuando trabajamos en especies no humanas, es muy variado lo que realmente se conoce, y más bien se desconoce de sus acciones observables o conductas. Entonces ahí, muchos etólogos y etólogas de mucha experiencia en trabajo de terreno y también de cautiverio o laboratorio, porque el cautiverio puede tener, ¿no es cierto?, diversas modalidades, que recomiendan que una manera de interiorizarse con la especie que uno va a trabajar, que nunca vamos a tener todo el conocimiento respecto a identificación de conductas que la que tenemos para la misma especie humana, es que aunque estén definidas, hacer el ejercicio ad libitum para ir afinando, entre comillas, nuestro principal instrumento de observación, que se refiere, en este caso, a nuestra capacidad visual. Y de esa manera vamos a anotar muchas conductas que puede que algunos estudios ya las tengan identificadas, pero nosotros pues contrastamos nuestras observaciones, nuestras definiciones, con lo que está en la bibliografía, pero sí que en etología, porque como aquí, pero sí que es muy buena pregunta, porque aquí tenemos que pensar que para etología, en el trabajo con especies no humanas, es altamente recomendable hacer justamente lo inverso de lo que muchas veces se plantea para la especie humana, dado que es un ejercicio. No porque no estén definidas a veces muchas de las conductas, o un porcentaje de conducta, es un ejercicio que nos permite conocer, sin ese sesgo, diversas acciones observables y que con 90 y tanto % de probabilidad no hay etogramas completos para esas especies. Y que a nosotros nos ha pasado, que después de un tiempo hemos ido encontrando conductas que no están definidas y las tenemos que definir nosotros. Para los tricahue, para las drosófilas, para diversas especies de primates, etc. Pero sí,
Este ejercicio del libitum, en todo caso, es un ejercicio breve que nosotros hacemos, que es de algunas horas de observación, y inmediatamente vamos contrastando con lo que está definido para esa especie, y vamos sacando los catálogos de conducta, ¿no es cierto?, establecidos. Entonces, ahí hay dos aspectos que hay complementariedad entre este ejercicio ad libitum para especies no humanas, con lo que contrastamos con la bibliografía, porque como no estamos habitualmente tan interiorizados cuando empezamos un estudio con una especie no humana, con acciones observables, porque en el humano estamos observando desde chicos, digamos, diversas acciones y sabemos nombres de muchas de las conductas, y después en diversos estudios son definidas, etcétera, caracterizadas. Acá no, acá es muy variable. Si ustedes se dedican a buscar de la literatura científica publicaciones de etogramas de especies, por ejemplo, silvestres chilenas, les va a costar muchísimo encontrar. Hay, pero son etogramas parciales. Ni siquiera son, en la mayoría de los casos, etogramas completos o relativamente completos con lo que uno considera, ¿no es cierto?, para la definición de etograma actual, que sea representativo. Entonces, vamos a tener que ir contrastando con una cantidad de publicaciones bastante parciales de identificaciones de conducta. Y es un ejercicio que a nosotros nos ha servido harto y que lo recomiendan desde los etólogos clásicos hasta los etólogos modernos. Una etapa breve, una etapa breve que nos permite identificar conductas, afinar el ojo, por decirlo así, que es nuestro instrumento, ¿no es cierto?, de toma de datos, para los estudios que vamos a hacer después. Para después, claro, tenemos que tenerlo súper claro y uno ya tiene, digamos, los catálogos de conductas o los etogramas parciales preestablecidos de lo que uno va a tomar datos. No sé, Verónica, si ahí se ve Sí, como la sí. complementariedad Sí, muy claro, gracias. de las estrategias, porque son estrategias. La complementariedad de las estrategias de investigación. Y dentro de la misma etología hay corrientes que hemos tomado más este enfoque que viene de la etología clásica, que es el que yo te cuento, y otro equipo de investigación que se los saltan estas etapas y van directo al catálogo de conductas que ellos quieren establecer. Pero hay que tener mucho cuidado porque resulta que si tú vas a una pregunta específica y tienes errores en ese catálogo de conducta o tienes omisiones en ese catálogo de conducta, se te puede venir toda la investigación abajo después. Es riesgoso. Pero reconozco que hay muchos equipos que lo hacen. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que como ejercicio, yo a mis alumnos les recomiendo que como ejercicio, independientemente incluso que tengan ya pensada la hipótesis más avanzada para trabajar en una tesis, Tomás, que como ejercicio hagan algunas horas de trabajo de observación ad libitum, porque es una buena manera de interiorizarse con una parte de los repertorios de conducta y después contrastar con lo que está descrito para esa especie en la bibliografía. Y se van a dar cuenta que, claro, en alguna especie primate están un poquito más completas, pero que en muchas otras especies son bastante incompletas los repertorios de conducta que hay. Yo encuentro excelente la pregunta porque estamos en un ámbito, ¿no es cierto?, de biología del comportamiento en este capítulo y que efectivamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con estudio de conducta en especies no humanas, pero también en especies humanas. Así que excelente aporte. Voy a ver el chat y ahí sí, para ir contestando lo que está ahí, ¿no es cierto? Y podemos hacer un breve recreo. De lo que es registro discontinuo, el registro discontinuo es cuando uno hace es como tomarle una foto cada 5 minutos, cada 1 minuto, cada un espacio de tiempo que el equipo de investigación establece según las características de la especie. Nosotros en los babuinos lo hacíamos cada 5 minutos, que era como tomarle una foto que estaba haciendo ese animal.
pero quedaban espacios sin tomar datos, y ese es el problema del registro discontinuo. Por eso el registro discontinuo no se utiliza para investigaciones más allá de conocer los hetogramas, porque para los hetogramas sirve, porque es tener un muestreo, un ploteo, ¿no es cierto? Un repertorio, así es como ahora con esto que se firma en internet y se sube, ¿no es cierto? Así algo muy rápido, de pocos segundos, 30 segundos, es como que uno lo repitiera, ¿no es cierto? Para identificar conducta. Pero lo recomendable es el registro continuo, ¿no es cierto? Porque no se pierden datos. Hay que hacerlo con periodos de descanso entre medio, independientemente uno paralelamente esté filmando conducta y todo lo más, pero uno siempre aprovecha de tomar datos en el terreno. Porque en terreno opera la ley de Murphy, o en laboratorio también, y a veces si no se pierden datos importantes, cuando algo falla de lo tecnológico. Esa era una de las consultas. Voy a ver las consultas que están acá antes de hacer un breve recreo. Después, a ver, Fran plantea que, a ver, en el enfoque cualitativo se supone que podrías recurrir a la bibliografía casi en cualquier momento, no necesariamente previo a la investigación. Claro, hay variantes, ¿eh? Hay variantes respecto a cuándo uno acudir a la bibliografía. En este caso, como estrategia de ejercicio metodológico, yo recomiendo la etapa ad libitum, digamos, y después ir contrastando con la bibliografía. Ustedes se dan cuenta que la etología tiene algunos elementos cualitativos de investigación que se refiere a identificar las conductas. Eso es cualitativo, ¿no es cierto? La conducta, sentarse, pararse, caminar, ¿no es cierto?, comer, etcétera, es cualitativo. Pero en la etología moderna, y a partir de la segunda mitad de la etología clásica, hay que cuantificar. O sea, no quedarse solo con lo cualitativo, sino que también con lo cuantitativo, ¿ya? Entonces, en lo cuantitativo tenemos, ¿no es cierto?, que efectivamente ahí uno pone datos numéricos, frecuencia, duración, promedio, etcétera, que también es importante. Así que yo estoy de acuerdo con lo que plantea Fran en el sentido que puede haber diferencia entre, ¿no es cierto?, las estrategias cualitativas y cuantitativas en cuanto a algunos métodos, pero en etología uno utiliza para la identificación de conducta, es algo cualitativo, pero si uno tuviera que encasillar dónde está la etología moderna, es cuantitativa, porque para todos los análisis posteriores que realiza y la toma de datos va enfocado que podamos ponerle números y poder hacer pruebas estadísticas, ¿ya? Eso es importante. Eso, ¿alguna otra duda antes de parar unos minutos que quieran? Leí todas las que estaban en el chat. Sobre los PowerPoint, si me falta subir algunos, los voy a ir subiendo, igual el de ahora, ¿no es cierto? Y lo vamos a ir compartiendo de nuevo, ¿no es cierto?, apenas volvamos de un breve recreo. No sé si hay alguna otra consulta que quisieran hacer verbalmente antes de parar. ¿No? Ya. Son las 9:55, a las 10:05 retomemos la clase, ¿ya? Yo voy a quitar el sonido para no interferir y a las 10:05, se los voy a anotar la hora, retomamos. Ahí está. Listo, en unos minutos continuamos.